En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos reflexionando en la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito. Estamos en el capítulo 1, en las características que deben tener esos ancianos, los obispos, que son llamados a ser administradores de Dios. Ya hemos revisado varias características. El apóstol Pablo le señala a Tito lo que no deben hacer y lo que sí deben hacer. Para entrar en materia, vamos a leer desde el versículo 4 y ya retomamos en donde quedamos en el programa anterior. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Estamos leyendo el versículo 6. Pasamos al versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahí quedamos. Otra traducción del versículo 8 dice: al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina, dice, como requisito para estas personas llamadas a ocupar un lugar de honra, un lugar de privilegio, pero también de mucha responsabilidad. No nos olvidemos que cuando Pablo escribe esta carta, él está consciente y conoce la situación que se vive en Creta, en esa isla. Él conoce las condiciones en cuanto a la cultura y a la identidad que tiene la gente, la sociedad en esa isla. Gente que se identificaba como mentirosa, tramposa y otras cosas más. Había una identidad en ese lugar de que la gente que habitaba ahí era gente mentirosa. Por eso que en las primeras palabras que Pablo está escribiendo en esta carta, él señala muy claramente y dice que Dios no miente.
En esta situación, en esta realidad, obviamente la iglesia, que es una iglesia de nuevos creyentes, se está comenzando a expandir el evangelio, tiene que marcar la diferencia. Tiene que ser diferente, distinta a cómo es el mundo, igual como debe ser la iglesia hoy. La iglesia está llamada a marcar la diferencia. Jesús, cuando le dice a sus discípulos que ellos son la luz del mundo, la sal de la tierra, justamente son características que hacen que quienes siguen a Jesús como discípulos vivan de una forma totalmente diferente a cómo vive el mundo. Vivan o vivamos basados en lo que nos enseña la palabra del Señor. Y vimos varias características ya de lo que se exige que debe tener esta persona que tendrá una importante responsabilidad. Hay que ordenar la iglesia. Hay que encaminarla en la palabra del Señor, no en otras cosas. Y hay gente que quiere traer ideas erróneas, equivocadas, torcidas a la iglesia. Pero vamos ahora al versículo 9. Fíjese que esto no está en el primer lugar. Esta característica no es la primera característica que se pide o que se exige para los que van a ocupar esta responsabilidad. Esta ahora sale recién. Aparece recién aquí. En el versículo 9. Dice la Escritura, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Recién aparece esto. Pero fíjese que aparece como una cualidad que debe tener el anciano, el obispo. Debe ser un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, no le ponga ni le saque. Así como usted recibió la palabra, así como a usted se le enseñó la palabra, así también usted reténgala. Habla de la palabra fiel. Otra traducción dice, no deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios. Debe mantenerse en la verdad, retenedor de la palabra fiel. Esa palabra fiel viene de parte de Dios. ¿Por qué es tan importante que Él sea retenedor de esa palabra fiel? Porque Él tendrá que enseñarla a otros. Pero no solamente de una forma verbal, sino que con su ejemplo, con su estilo de vida. Otra traducción dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. ¿Sabe? Quiero decir algo. Que un cargo de autoridad, ya sea un pastorado, un obispado dentro de una iglesia, no es una salida laboral. No, es más, ¿sabe qué? Dios mismo es el que determina a quién llama. Si usted se fija en el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo iba conduciendo los pasos de la iglesia, quiénes eran las personas que debían desempeñar una labor tan importante y trascendental como un pastorado. Imagínese
cómo fue la elección, sin ir más lejos, de los diáconos. En los primeros capítulos del libro de los Hechos vamos a encontrar eso. Personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos eran los requisitos. Personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría para desempeñar esa responsabilidad, ese diaconado, esa labor social de la iglesia. Pero fíjese, cuando observamos a dos de esos diáconos, miremos por un momento a Esteban, miremos por un momento a Felipe. Fíjese que era para desempeñar una labor social, pero fíjese el conocimiento que ellos tenían, la pasión que ellos tenían, la devoción, la dependencia a Dios que ellos tenían. No nos olvidemos que Esteban se viene a convertir en el primer mártir de la iglesia, un joven diácono, que encontramos un sermón tremendo, los paseó por las escrituras a quienes los estaban acusando y luego le dieron muerte. El anciano, el obispo, esta persona llamada por Dios a desempeñar una labor tan importante del cuidado de la grey de Dios, debe ser una persona que retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y sigue diciendo, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto se está viviendo en el primer siglo de la iglesia. En el primer siglo de la iglesia ya habían algunos que estaban contradiciendo. En el primer siglo de la iglesia ya habían algunos que no estaban exponiendo la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que estaban contradiciendo. Por lo tanto, este hombre que va a desempeñar una labor de autoridad tiene dentro de sus funciones esta labor formativa, pero también de defender la verdad, de enseñar la verdad, de llevar esa sana enseñanza, exhortar, dice la Escritura literalmente, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No le dice el apóstol Pablo y expulsar, y echar a los que contradicen, convencer. Fíjese que aquí hay una cadena muy interesante y que encontramos también en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, lo que has oído de mí, del apóstol Pablo, esto enseña a hombres fieles. Váyame siguiendo el orden de esta cadena. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Tenemos al apóstol Pablo y tenemos a Timoteo. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles. El apóstol Pablo, Timoteo, hombres fieles. Y sigue diciendo ese texto bíblico, que sean idóneos para enseñar a otros. Fíjese, Timoteo había recibido un mensaje
Timoteo había recibido una formación. Timoteo tenía una enseñanza recibida directamente del apóstol Pablo. Lo que tenía que hacer Timoteo era transmitir esa enseñanza, no a cualquier persona. Fíjese, para la transmisión de ese mensaje, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Transmisión del mensaje, transmisión de la palabra, uno de los deberes que debe hacer, valga la redundancia, de las tareas que tiene para desempeñar quien esté al frente del cuidado de la grey de Dios. Ahora yo le pregunto, y quizás esta pregunta va a ser básica, muy básica. ¿Cómo usted puede transmitir lo que no sabe? ¿Cómo usted puede transmitir lo que no ha sido formado, enseñado? ¿Se da cuenta? Y ahí están los riesgos. ¿Cuánto de lo que nosotros hoy día sabemos es realmente sana enseñanza? ¿Y cuánto es, por ejemplo, tradición, costumbres? Y con esto no quiero decir que todas las tradiciones sean malas, ni las costumbres todas sean malas. Pero ¿cuántas veces ocurre que pesa más la tradición, pesa más la costumbre, pesa más el que siempre lo hemos hecho de esta forma y lo vamos a seguir haciendo así, que la propia palabra de Dios? Sí, que no debemos sorprendernos cómo a través de la historia hay gente que ha querido o añadirle a la palabra o sacarle. ¿Cómo podemos comprender mejor entonces que se han desarrollado religiones importantes en el mundo basadas en interpretaciones humanas, incluso quizás desde la Escritura, pero torcidas? Por eso que el anciano, el obispo, debe ser un retenedor de la palabra, fiel. Pero para ser un retenedor de la palabra fiel, Pablo da la clave. Él dice cómo ha sido enseñada. Se le entregó la palabra, esa palabra fiel, y debe retenerla. No debe deslizarse por otras corrientes. No debe creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje que ya recibió. O sea, la posibilidad está. Por eso se está anticipando esto. Por eso se está dejando esta advertencia. Que retenga la palabra fiel. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios. Y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza. Eso es la exhortación. Eso tiene que ver con la exhortación. Eso es la exhortación. Si quisiéramos hacer una imagen de lo que es la exhortación, es como que alguien se para al lado nuestro para animarnos, para ayudarnos. Por eso nos exhorta. Así
podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Si esto pasaba en el primer siglo, si esto pasaba en una iglesia que quizás uno podría decir, ¿sabe? Ellos no tenían las Sagradas Escrituras como las tenemos nosotros. Incluso podríamos llegar a comprender mejor el desempeño de las iglesias de Creta, porque eran iglesias jóvenes, porque son la primera generación de creyentes. Sin embargo, ya había gente que quería enseñar una doctrina equivocada. Quería introducirse para enseñar error. ¿No cree usted entonces hoy que es peor en ese aspecto? ¿Que es más riesgoso en este tiempo donde han pasado tantos años? Con mayor razón entonces, cada uno de nosotros debe tomar el compromiso personal de estudiar la palabra del Señor, de abrazar la sana enseñanza, sabiendo que con eso también estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.